Hola, en este video te voy a platicar sobre cómo puedes esquematizar un cuerpo humano usando un canon de 7 cabezas y media y un canon humano de 8 cabezas. El objetivo de este video es platicar sobre los diferentes tipos de canon, en qué situaciones se pueden utilizar y cómo dibujarlos. Y para esto vamos a iniciar primero que nada trazando este tipo de plantillas, las cuales por cierto se hicieron utilizando escuadras. Si no sabes utilizarlas, te invito a ver este video en el cual explico paso a paso cómo se usan y cómo pueden ayudarte a hacer este tipo de esquemas de una forma mucho más sencilla y rápida. Y bueno, como puedes ver aquí, tenemos dos plantillas diferentes, que es el canon de 8 cabezas y el canon de 7 cabezas y media. Y en un momento te platicaré exactamente cómo se hizo. Pero bueno, básicamente lo que sucede es que hay actualmente al menos 3 cánones diferentes que generalmente se utilizan en la ilustración. En primer lugar tenemos el canon de 8 cabezas, el cual es el denominado el canon ideal, ya que denota una anatomía masculina o femenina idónea, con las proporciones idealistas, ¿ok? Después también tenemos el canon de 7 cabezas y medias, el cual se considera como el cuerpo natural. Como este ejemplo, básicamente representa un cuerpo humano común y corriente, natural, ¿sale? Entonces es el que generalmente se utiliza al momento de dibujar cuerpos pues realistas, ¿ok? Y bueno, también solemos manejar un canon de hasta 9 cabezas, principalmente para ilustración de modas. Por ejemplo, se usa mucho al momento de dibujar o ilustrar cuerpos femeninos o masculinos con unas piernas bastante largas, más que nada para denotar el vestuario. Bueno, habiendo dicho todo lo anterior, te voy a platicar un poco sobre cómo se elaboraron estas plantillas. Y bueno, primero que nada, tanto abajo como arriba se dejó un espacio, 1 centímetro aproximadamente, más que nada para que el dibujo o el esquema humano que hagamos aquí no toque ni los bordes ni arriba ni abajo. Y bueno, en el caso del canon de 8 cabezas simplemente se dividió en 8 espacios iguales. Y bueno, la situación es que cada una de estas líneas representa una parte específica del cuerpo, la cual le indico aquí. Entonces, en este primer espacio vamos a tener la cabeza, después la segunda línea representa la mitad del pecho y los pezones en promedio. Después la tercera línea representa la cintura, el ombligo y los codos. Posteriormente, línea número 4 representa la entrepierna. La línea 5 sería la mitad de los muslos. Línea 6 sería la base de las rodillas. Línea 7 serían las espinillas. Y finalmente la línea 8 representa el lugar en el que se ubican los talones. Y bueno, adicionalmente, como ves, hay 5 segmentos. Esto es porque también el objetivo es ver cómo se representa un cuerpo genérico visto desde el frente, 3/4 de frente, perfil, 3/4 de espalda y espalda. Bueno, entonces, habiendo dicho todo esto, el objetivo es ilustrar los esquemas del cuerpo humano utilizando estas guías para que las proporciones pues sean las correctas. Y básicamente va a ser un esqueleto del hombre, el cual ya vimos anteriormente en estos videos. La única diferencia ahora es que sí nos vamos a pegar pues a las proporciones, en este caso de 8 cabezas. Bueno, entonces, como bien lo dice aquí este primer segmento, simplemente consiste en denotar la cabeza del cuerpo. Y bueno, en este momento no nos vamos a enfocar como tal a un cuerpo masculino ni femenino, más bien sería un esquema genérico, el cual más adelante pudiera ser uno u otro. Bueno, entonces aquí en este primer segmento tenemos la cabeza y toma muy en cuenta que básicamente la línea superior y la línea inferior son los límites exactos. Si la cabeza resulta ser más pequeña o más grande que este segmento ya estaría mal. Sí, entonces cuando la traces asegúrate de que sí respete este espacio. Muy bien, entonces tenemos aquí ya la cabeza. Después la segunda línea indica que es la mitad del pecho. Entonces de una forma muy esquemática podemos representar el pecho pues quizá con un óvalo, algo así. Ahora la separación que queda aquí evidentemente le corresponde al cuello. Entonces podría ser básicamente algo así. Y para los hombros, ya independientemente de que sea un cuerpo masculino o femenino, los hombros tendrían que ubicarse justo por encima de la línea número 2. Y bueno, de una forma simplificada podemos representarlos simplemente con un par de círculos. Y bueno, ya aquí adicionalmente podemos hacer una conexión entre el hombro y el cuello, el cual más adelante serían los trapecios. Muy bien, entonces ya tenemos aquí cabeza, cuello, pecho.
Ahora, la tercera línea nos indica que sería la altura promedio de la cintura, ombligo y codos. Y bueno, como nota adicional, el ombligo realmente no está justamente en la línea, el ombligo más bien estaría un poco más abajo que la línea. Pero bueno, entonces lo que esto nos está indicando es que el abdomen tendría que ocupar esta región justo aquí. Y bueno, el ombligo entonces estaría ligeramente por debajo. Y bueno, aquí como dice también son los codos, eso ya lo veremos al momento de que tracemos los brazos. Pero bueno, solamente tomando en cuenta que ahí estarían los codos. Y después la línea número 4 nos indica que esta es la entrepierna, o sea, básicamente sería la base de la cadera. ¿Ok? Y bueno, la cadera podemos representarla con, pues podría ser un óvalo. Solamente asegúrate de que sí quede justo sobre la línea. Algo así. Y bueno, entonces como ves aquí prácticamente ya hemos trazado el torso. Y bueno, ahora para las extremidades vamos a empezar con las piernas. Bueno, la línea 5 nos indica que es la mitad de los muslos y la línea 6 es la base de las rodillas. Lo que esto significa es que, en esencia, los huesos fémur, que son estos, los huesos más largos del cuerpo humano, tendrían que ocupar todo este espacio y la rodilla tendrá que quedar entonces justo encima de la línea número 6. Y bueno, aquí una observación es que al trazar las rodillas, bueno, procura hacerlas del tamaño correcto. Si esto lo comento porque he visto en algunos casos que las trazamos con círculos muy pequeños y bueno, incluso si estén en el lugar correcto no representan el tamaño real de las rodillas, entonces pues sí procura hacerlas del tamaño correcto. Y bueno, entonces estos cilindros que vemos aquí representan los huesos, entonces adicionalmente pudiéramos con algunos bloques semirectangulares pues denotar el volumen que realmente le corresponde a las piernas. Si recuerda que de momento estamos haciendo un esquema más que nada geometrizado, o sea, no está denotando unas formas orgánicas finales, ya que eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces ya tenemos todos estos elementos. Ahora, para continuar, la línea 7 dice que estas son las espinillas y la línea 8 representa los talones. Y bueno, aquí específicamente son los talones porque, bueno, si lo piensas, al momento de pararte de puntitas o por ejemplo si un esquema femenino tiene tacones, aparentemente el cuerpo crece, se hace más alto, pero eso es porque la postura del pie cambia. Entonces, aquí se toman en cuenta los talones, no el pie, ¿ok? Bueno, entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver que esta porción de las piernas abarcaría en este espacio, de esta forma. Y entonces, bueno, los talones estarían justamente sobre la línea. Y bueno, ya también para ejemplificar los pies, podemos asumir que están de igual forma sobre la línea. Entonces pudiéramos, al menos de momento, simplificarlos con unas piezas triangulares, justo así. Muy bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasa con los brazos? Aquí nos está indicando la línea 3 que aquí tendrían que estar los codos. Y esto es algo que incluso tú puedes comprobar. Si te pararas erguido y colocaras tus brazos pegados a tu torso, pudieras darte cuenta que tus codos están alineados con esta línea, justamente sobre el ombligo. Entonces, bueno, al momento de esquematizar el brazo, simplemente tenemos que asegurarnos de que el codo quede justamente donde se encuentra esta línea. Y bueno, para continuar, tenemos aquí esta porción del brazo en ambos lados. Y ahora la cuestión con la mano esta es bastante importante. De igual manera, como puedes tú comprobar a qué altura están tus codos en relación con tu torso, te vas a dar cuenta de que al momento de que tú estiras tus manos completamente en tus costados, la punta del dedo medio, que es el dedo más largo, tendría que estar ligeramente por encima de la línea número 5. Entonces, esto nos está diciendo que básicamente la mano tendría que ocupar este espacio. Y bueno, aquí podemos simplificarla con algunas figuras básicas. De igual manera, si quisieras saber un poco más sobre cómo ilustrar manos, te invito a ver estos videos en los cuales ya comentamos cómo ilustrarlas. Y bueno, entonces algo así tendría que resultar. Bien, como ves, ahora simplemente lo que podemos hacer es remarcar un poco más los trazos para que sean pues más fáciles de observar. Bien, como ves,
Y bueno, entonces aquí lo que tenemos es básicamente un maniquí bastante genérico. Sin embargo, debido a sus volúmenes, quizá pueda asemejarse un poco más a un cuerpo masculino. Sí, esto más que nada por el volumen de su torso, o por ejemplo aquí en el pecho en relación a la cadera. Y esto es porque usualmente nosotros los hombres tenemos una espalda un poco más ancha y caderas más angostas, mientras que las mujeres generalmente tienen espaldas un poco más angostas y una cadera más ancha. Pero bueno, obviamente esto puede variar. Sin embargo, el punto es que desde que tú haces un esquema de este tipo ya puedes indicar qué género le vas a asignar. Pero bueno, entonces aquí básicamente tenemos un cuerpo ya visto de frente. Y ahora lo siguiente es representarlo en diferentes vistas: 3/4, perfil, 3/4 de espalda y espalda. Y bueno, definitivamente yo te sugiero que al hacer este tipo de esquemas te guíes al mismo tiempo con algunas referencias fotográficas como las que te muestro aquí. Sí, ya que siempre va a ser más sencillo observar un cuerpo real y aunque lo simplifiquemos, aún así estar al tanto de los volúmenes y las formas. ¿Sale? Bueno, entonces habiendo dicho esto, vamos a proseguir y ver qué tal queda. Muy bien, como ves, así es como puede quedar este esquema. Entonces, para entender un poco más sobre qué es lo que se hizo, siempre tomar en cuenta una referencia que nos ayude como guía. Bueno, tenemos entonces que la vista de 3/4 simplemente es como si girara ligeramente, en este caso hacia la izquierda, y eso es lo que también justifica que cada segmento del cuerpo, como lo vemos aquí, el pecho, abdomen, cadera y las extremidades, bueno, por ejemplo aquí que observo cómo también se trazaron líneas ligeramente curviadas que nos ayudan a entender que está orientada o que esa parte del cuerpo está orientada ligeramente hacia un lado o hacia otro. Ahora, en el caso del de perfil, un truco que te puedo sugerir antes de hacer las piezas es que traces algunas líneas rectas, que bueno, aquí en este caso esta representa el cuello, después esta que se inclina hacia enfrente representa el pecho, esta vertical sería el abdomen y una línea nuevamente inclinada que sería la cadera. Si te das cuenta, esta guía incluso te denota la curvatura natural de la columna vertebral, que es un detalle que a veces nos falla, sobre todo cuando hacemos cuerpos de perfil. Pero bueno, tomando en cuenta esta guía y posteriormente colocando las piezas correspondientes, te darás cuenta que realmente es muy sencillo. Ahora, para el de 3/4 de espalda, el esquema es muy similar al de 3/4 de frente, solamente que bueno, ahora vemos la parte posterior. Y para el de espalda, este en esencia es exactamente igual que el de frente, solamente que para denotar que está siendo visto por detrás, bueno, detalles por ejemplo como el cuello que es encima de la cabeza, o detalles como los omóplatos o incluso los glúteos, bueno, eso es más que suficiente para entender que estamos viéndolo por la espalda. Y entonces así concluimos el canon de 8 cabezas, el cual nuevamente te repito es un cuerpo ideal. Entonces bueno, ahora a continuación vamos a ver cuál sería la diferencia con un canon de 7 cabezas y media, el cual representaría un cuerpo natural. Bueno, entonces siguiendo la misma guía, podemos entonces aquí ver que en el caso del espacio o este primer espacio, pues sería la cabeza de nueva cuenta. Y recuerda, simplemente consiste en respetar justamente ese espacio. Sale que la cabeza no quede ni más grande ni más pequeña. Y bueno, aquí un dato adicional. Este esquema contempla el cuerpo sin cabello, ¿ok? Esto es porque, por ejemplo, si le agregáramos cabello, dependiendo del estilo o el peinado, puede que crezca un poco más. Entonces, antes de poner el cabello hay que tomar en cuenta simplemente la cabeza. ¿Sale? Entonces quedaría algo así. Entonces, bueno, segunda línea, nuevamente la mitad del pecho. Y bueno, ahora en esta ocasión voy a hacer un esquema más orientado al cuerpo femenino. Entonces,
Primera diferencia entre un cuerpo masculino y uno femenino pudiera ser el tamaño del pecho o incluso de los hombros. Sí, en ambos casos se colocan justo sobre la línea, pero ahora pudieran ser un poco más pequeños. Y bueno, aquí nuevamente tenemos el cuello y los trapecios. Bien, después tercera línea en ambos casos es cintura, ombligo y codos, entonces el abdomen estaría justamente en este segmento de esta manera y el ombligo estaría un poco por debajo de la línea. ¿Sí? Ese es un detalle que hay que tomar muy en cuenta. Y bueno, la línea número 4 en ambos casos es la entrepierna. ¿Sale? Entonces ahora para este otro esquema la cadera puede ser un poco más ancha. Entonces esta sería otra diferencia entre los dos esquemas. Sí, con el simple hecho de hacer una cadera más amplia, automáticamente podemos visualizar que es un cuerpo femenino. Y bueno, otro detalle. Un esquema como este o un esqueleto del hambre, su propósito es representar la anatomía. Entonces, entre más completo esté, mejor. Lo que esto significa es que, por ejemplo, en el caso de un esquema femenino, sería totalmente válido e incluso quizá necesario denotar el volumen correspondiente a los senos. Evidentemente, de acuerdo al tamaño o la anatomía de la mujer, bueno, pueden variar. Sin embargo, sí sería importante contemplarlos. Y después de todo es parte de su anatomía y, pues bueno, hay que ilustrarla como tal. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí el torso. Y básicamente de aquí en adelante es donde empieza la diferencia entre un canon de 7 cabezas y media y uno de 8. Bueno, como podemos ver aquí, las rodillas, de acuerdo a las indicaciones, estarán no sobre la línea número 6, como es el caso de este, sino que tendrán que estar más arriba. ¿Sí? Entonces estarían un poco más cercanas a la línea 5. Prácticamente sería justo la mitad, algo así. Muy bien, y posteriormente tenemos que los tobillos estarían aproximadamente debajo de la línea número 7. ¿Sí? Entonces sería un punto de referencia también a tomar en cuenta. Y finalmente en la línea 7 y media, pues estarían los talones. Justamente así. Y bueno, ya para los pies sería el mismo esquema triangular. Y para los brazos, pues prácticamente sería lo mismo. ¿Sí? Nos aseguramos de que los codos estén a la altura de la línea número 3. Algo así. Y bueno, de forma similar al esquema de 8 cabezas, la mano, o bueno, si estuviera totalmente cerrada, en este caso coincidiría, bueno, de hecho no coincide, pero quedaría un poco por encima de la línea 5. ¿Sí? Entonces sería algo así. Entonces, si te das cuenta, la única diferencia más que nada sería en la longitud de las piernas. Sí, para ese esquema se acortarían un poquito más, al igual que los brazos, para que al final sí coincidan en el lugar correcto. Bien, justo así. Ya una vez llegando a este punto podemos complementarlo de la misma forma y bueno, vamos a ver qué tal queda. Bueno, ahora que ya sabemos cuál es la diferencia entre un canon de 7 cabezas y media y uno de 8, bueno, la decisión de cuál usar es totalmente tuya. Sin embargo, toma en cuenta que si decides, por ejemplo, usar un canon de 8 cabezas, también lo puedes aplicar de la misma manera para un cuerpo femenino. Sí, probablemente la cadera es un poco más ancha o el torso un poco más angosto, pero las proporciones serían exactamente las mismas. O si bien decidieras usar un canon de 7 cabezas y media, pudieras adaptarlo de la misma manera a un cuerpo masculino, igual con las mismas diferencias que ya comentamos, pero respetando exactamente las mismas proporciones. Bueno, bien dicho eso, simplemente vamos a concluir este ejemplo para que tengas ambos disponibles. Bien, como ves, es así entonces como pudiera quedar un canon de 7 cabezas y media
Y bueno, en este ejemplo nos apegamos a un esquema femenino. Pero bueno, ahora que tenemos ambos disponibles, lo que yo te sugiero es que los practiques de forma independiente. Digo, después de todo, la única diferencia real entre uno u otro es la longitud de las piernas. Entonces, ¿bajo qué circunstancias usarías uno u otro? Bueno, generalmente el canon de 8 cabezas, que es un cuerpo entre comillas ideal, bueno, suele ser bastante eficiente para representar personajes heroicos, por ejemplo para cómics, mangas, o en general personajes que, pues bueno, quieras que tengan un aspecto un poco más estilizado y simplemente más altos. O en el caso del canon de 7 cabezas y media, bueno, este es un esquema que sería más eficiente si tu intención es representar cuerpos humanos, pues naturales. Sí, seguramente tú y yo y la gran mayoría de la gente en este planeta nos apegaremos mucho más a este esquema que a este. Pero bueno, recuerda, es una decisión que tú puedes tomar, ya que al final de cuentas estos cánones son guías que te pueden ayudar a entender cuáles son las proporciones y cómo representarlas. Y bueno, ya por último también me gustaría comentar que sea uno u otro, las proporciones no cambian independientemente de la estatura de la persona. Lo que eso significa es que, por ejemplo, puedes tener una persona que mida 1,50 de estatura o puedes tener una persona que mida quizá incluso 2 metros de estatura. Las proporciones no van a cambiar, ¿sale? Ya que al final son en proporción a su estatura. Y detalles, por ejemplo, como el hecho de que los codos se alineen con el ombligo y la cintura, o que, por ejemplo, los dedos se alinean con aproximadamente la mitad de los muslos. Bueno, ese tipo de detalles nunca va a cambiar, sin importar si es hombre o mujer o la estatura que tenga. Y bien, te invito a darle like, suscribirte y darle seguimiento a este canal para continuar con estas lecciones de arte. Nos vemos en la siguiente.